En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero ¿quién es el que puede más que yo? Y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con este domingo del bautismo del Señor terminamos el ciclo de Navidad. Un ciclo propuesto por la Iglesia para que reflexionemos cuál es el significado de Dios que se hace carne, que se hace palabra, para comunicarnos un mensaje, para decirnos cómo tenemos que comportarnos en este mundo. Este es el significado de la Navidad. Y por tanto, en este domingo, pone el bautismo del Señor, para terminar el ciclo como diciéndonos: ya sabéis cómo quiere que sea el hombre Dios, ya sabéis cuáles son los principios y valores del Evangelio, ya sabéis en qué consiste la palabra encarnada. Ahora hay que hacer una opción fundamental. Hay que elegir fundamentalmente por este misterio que se nos ha revelado de la palabra de hecha carne. Por tanto, el bautismo se nos presenta como una opción fundamental, como una elección básica de nuestra vida. Claro, vosotros imaginaos lo que significa esto en comparación con el bautismo que realizamos con nuestros niños. No me meto en el tema de que se bauticen demasiado pequeños, ni me meto en el tema de que después no se les dé la catequesis suficiente, ni me meto siquiera con el tema de que ni siquiera cuando ya tenemos uso de razón suficiente en la confirmación no hagamos una opción fundamental por los valores del Evangelio. Me meto con cada uno de vosotros, bautizados todos, y os pregunto: ¿habéis hecho opción fundamental por la palabra encarnada? ¿Habéis elegido la manera de vivir del Evangelio? Porque eso es el bautismo, y todos estamos bautizados. Y si os lo pregunto, no os lo pregunto como una consideración para que me digáis por dentro sí. No, os lo pregunto para que reflexionéis en serio si realmente habéis elegido la forma de vivir del Evangelio, porque esa es vuestra obligación, que para eso os habéis hecho cristianos. Fijaos que el bautismo es un rito iniciático en el que, claro, también en el rito iniciático del bautismo lo hemos simplificado tanto que pasa a ser incomprensible. Unas gotas de agua sobre la cabeza de un infante para lavarlo del pecado original. El rito del bautismo se sumergía al neófito debajo de agua para que perdiera la vida, y como que se le ahogaba, para que, perdiendo la respiración, se le daba por muerto, y luego se le sacaba del agua para que respirara y naciera a una vida nueva. Es decir, estaban diciéndole al cristiano que su forma de vivir había terminado, su forma de estar en el mundo por los valores en los que se regía había muerto, y que empezaba a vivir según los valores del Evangelio. Esto era el rito del bautismo. Una ruptura absoluta con la vida anterior. Y nosotros, después de llevar los años que llevamos bautizados, ¿hemos roto ya con nuestra vida anterior? ¿O todavía seguimos renqueando en nuestra antigua vida de caprichos?
Hoy la liturgia nos presenta el bautismo en el Espíritu. Una cosa es el bautismo en agua. Nos ha dicho hoy el Evangelio: yo bautizo con agua, pero Él vendrá y nos bautizará con bautismo en el Espíritu. Todos hemos sido bautizados con agua, pero hemos recibido ya el bautismo en el Espíritu. Las características del bautismo en el Espíritu, la misma palabra Espíritu ya nos indica mucho. Espíritu, Spiritus en latín, la onomatopeya significa aire. Si lo decimos en griego, pneuma, de ahí viene neumático, porque está lleno de aire. Si lo decimos en hebreo, ruaj, siempre la onomatopeya lleva aire, espíritu. Y es la libertad del aire. El aire sopla donde quiere, se lo dijo el Señor a Nicodemo, sin saber a dónde va ni dónde viene, pero el aire sopla donde quiere. En la primera lectura del profeta Isaías hemos visto en qué consiste esa liberación que nos da el Espíritu, ese Espíritu libre. El bautismo en el Espíritu es para sentirse llevado por Dios, para servir a la causa del reino. Y hemos escuchado: yo el Señor te he llamado, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Toda una liberación concreta, real para nuestro mundo. Bautizarse en el Espíritu es tomarse en serio, hacer más feliz la vida del hombre que vive a nuestro lado, sacar de las mazmorras, ayudar al que lo necesita, servir a la causa del reino. Otro signo del Espíritu que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, y vino sobre él una paloma. La paloma es el signo de la trascendencia, elevarse sobre el aire. Elevarse igual que Ícaro, que ya sabéis que el mito es ese hombre que quiere llegar hasta el sol, que es el signo de la trascendencia, de la luz, y se pone unas alas de cera para poder elevarse. Y lógicamente cuando se acerca al sol se le derriten las alas y vuelve a caer a la tierra. Esta es nuestra tragedia. Ese es nuestro querer elevarnos continuamente sobre nosotros mismos, tener una escala de valores que rija nuestra vida, es nuestro sol, nuestros valores, como veíamos el domingo pasado en Epifanía. Es la estrella, el valor que marca nuestra vida, la palabra de Dios, los valores del Evangelio, vivir de la trascendencia, vivir de valores. Aunque realmente caigamos nuevamente como Ícaro, para tenernos nuevamente que levantar. Pero hay que intentar ese levantarnos. Aunque seamos frágiles y tengamos la fragilidad de las alas de cera y volvamos a caer otra vez, tenemos que intentar levantarnos continuamente, sin desanimarnos, buscando la trascendencia, buscando un mundo de valores. Y esto es elevarnos en el bautismo del Espíritu. Este elevarnos en la trascendencia conlleva una libertad interior donde la letra de la moral no existe, donde la rigidez y el formalismo no tienen sentidos. ¿Cuánta vida cristiana sobre una rigidez y un formalismo absurdo, donde yo cumplo lo que tengo que cumplir, pero ya está? Eso es vivir en un bautismo de agua. Eso es habernos bautizado echándonos un poco de agua en la cabeza y nada más. Porque el bautismo en el Espíritu lleva a romper contra los formalismos para preocuparse por el hombre que está a nuestro lado. El bautismo del Espíritu, además, lleva una actitud de apertura y de obediencia a Dios que nos trae sus criterios, no nuestros caprichos. No podemos recibir este bautismo si seguimos en esquemas conservadores
de comodidad y de instalamiento. Vivimos cómodamente en nuestra vida cristiana. Yo voy a misa los domingos, yo hago lo que tengo que hacer, lo que manda la Santa Madre de la Iglesia. ¿Ah, sí? ¿Estás bautizado en el Espíritu? No. Estás bautizado en el agua. Estás bautizado en las normas, pero no tienes el bautismo del Espíritu. Porque el bautismo del Espíritu es la actitud de obediencia a preguntarnos ¿qué es lo que quiere de mí en este momento Dios para el hombre concreto que está enfrente de mí? ¿Cómo puedo solucionar la vida o ayudar al hombre que tengo enfrente de mí? Ese es el bautismo en el Espíritu. Necesitamos dejarnos llevar por el viento del Espíritu, que nos lleva mucho más allá de nuestros cálculos, de nuestras tradiciones, de nuestros códigos. Nada puede atar al Espíritu del Señor. Por eso el mismo Señor se mostró como se mostró. Era imparable. Y precisamente por eso lo condenaron todos los tribunales de la tierra, por ser imparable. Este bautismo del Espíritu implica un compromiso con la justicia y la salvación de Dios. Lo ha dicho la primera lectura. Es promover la justicia. Es algo concreto para este mundo. Y nos ha dicho la segunda lectura que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Curando a los oprimidos por el diablo. El diablo no es ese bicho súper moreno y oscuro, con unas alas ardientes y un rabo que termina en pico. La palabra diablo viene del griego diabalein, que es lo contrario a simbalein, lo simbólico y lo diabólico. Lo simbólico es lo que une, lo simbólico es el amor, y lo diabólico es lo que separa. Y hay tanto de diabólico en la vida del hombre. Y estamos llamados a quitar eso que no une. Estamos llamados a quitar eso que nos hace ariscos, porque eso es lo realmente diabólico. Pensamos en tantas cosas diabólicas, como un pensamiento que pasó sobre mí, o una idea que tuve porque era propia de mi condición humana, y no nos damos cuenta de que el verdadero diablo es el odio que todos llevamos dentro y que no somos capaces de sacar de nuestras vidas, porque no estamos bautizados en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu significa trabajar por la unidad y la reconciliación de los hombres. Hemos escuchado también en la segunda lectura que Dios no hace distinciones de unos y otros, y estos están bautizados en el Espíritu. Os voy a contar un cuento para que entendáis qué es esto de la no distinción. Dios no hace acepción de personas. Dicen que en un partido de fútbol entre irlandeses e ingleses, es decir, católicos y protestantes, estaba el mismo Jesucristo viendo el partido de fútbol. Y metían un gol los ingleses y Jesucristo tiraba la bola hacia arriba. ¡Bien! Metían un gol los irlandeses y Jesucristo tiraba para arriba la bola y ¡bien! Y se alegraba. Y el que estaba detrás en la grada dijo, fijaos, ahí tenéis a un Mateo. Era Jesucristo que tiraba la bola, ¿verdad? Pero la acepción de personas. Qué fácil es denominar a la gente cuando no nos interesa una forma de ideología o una forma de entender la vida. Dios no hace acepción de personas. La exigencia de igualdad, la real fraternidad por encima de razas, culturas e ideologías, para hacer el bien a cualquier persona, sea quien sea. Y ahí tenéis a San Juan de Dios, un hombre que hace el bien siempre a quien sea. Cuando los judíos o cuando los árabes le preguntan a Juan de Dios y le dicen, oye, Juan de Dios, dime, tanto que hablas tú, ¿qué milagros hizo Cristo? Y le dice Juan de Dios, ¿y no te parece demasiado milagro que haciéndome las cosas que me estás haciendo y diciendo lo que me estás diciendo no me descomponga? Este era Juan de Dios, un hombre que igual trataba a judíos que a cristianos, que a musulmanes, que a cualquier persona, porque son
Y la dignidad de la persona es por ser hijo de Dios. Por tanto, todos iguales. Ese es el bautismo en el Espíritu. Estamos bautizados con agua, pero tenemos que dejarnos bautizar por el Espíritu. Para ello, la escucha de la palabra de Dios es fundamental. Hoy nos dice el Evangelio que estaba a la escucha de la palabra. Si nosotros no cogemos la palabra de Dios y la reflexionamos, si nosotros, como un ejercicio normal de la vida cristiana, cada día no cogemos el Evangelio del día y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí hoy este Evangelio? ¿Qué me dice a mí hoy esta palabra? No podemos estar bautizados en el Espíritu porque no hacemos oración. La oración es eso. Muchas veces pensamos que la oración es rezar rosarios y los rezamos como curas locos, sin saber lo que decimos. Siendo el rosario una oración perfecta, si es que se sabe rezar para contemplar la palabra de Dios. Pero ni sabemos cuál es el significado, sino rezar. No. La oración es ponerse a tiro con la palabra de Dios, para ver qué me dice a mí esta palabra de Dios hoy y qué tengo yo que transformar en mi vida. Y eso todas las mañanas, o todas las tardes, o todas las noches. Y eso doma al hombre. Eso hace que el hombre vaya cambiando, porque va cambiando sus criterios por los criterios de Dios. Esa es la palabra que Dios nos ha escrito a nosotros, para que nosotros nos transformemos a través de ella. Y cuando nosotros somos capaces de transformarnos por la palabra de Dios, entonces es cuando hemos empezado a cambiar nuestro bautismo de agua por un bautismo del Espíritu. Creo en un solo Dios.